Muy buenas tardes, bienvenidos a otra charla de Ciencia es Cultura. Hoy seguimos con el ciclo Un paseo por el universo desde la UG. Para esto tenemos la presencia del maestro Johan Manuel Zúñiga Collazos, del Departamento de Astronomía de la División de Ciencias Naturales y Exactas, quien nos dará su charla Universos Islas, ¿qué sobrevivirá a la expansión cósmica? Muy buenas tardes, maestro Johan, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Igual, muy bien. Bienvenido, cuando gustes iniciar tu charla. Ok, perfecto. Entonces, mi presentación se está viendo, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, sí, Ok, sí, sí. bueno, pues primero que todo, muchas gracias a todos por la invitación. Muy buenas tardes para todas y todos. De antemano, agradecerles por este bonito espacio de lo que es el ciclo de conferencias Ciencia es Cultura. Y pues especialmente a todas las personas que se conectan, ¿no? Para compartir con todos ustedes no solo lo que es el conocimiento, sino la satisfacción y la motivación que nos une el estar aquí hablando de todos estos temas maravillosos. Esta charla la trataré de manera divulgativa. Es un tema que en particular me gusta mucho, me emociona y la cual tiene que ver con el estudio de la distribución de materia y la dinámica de grandes sistemas en el universo. Yo la he titulado así, Universos Islas, ¿qué sobrevivirá a la expansión cósmica? Bueno, me gusta mucho empezar con esta fotografía de Babak Tafreshi, porque además de ser una bonita imagen donde se aprecia perfectamente la Vía Láctea, que es esa mancha lechosa del centro, rodeada de un montón de estrellas dispersas por todo el cielo, es una escena que a cualquiera lo puede llevar a un estado de reflexión, ¿no? Tanto científica como filosóficamente. Cuando nosotros miramos el cielo nocturno, nos da esa impresión de que el universo es estático, tranquilo, inmutable, y que estuvo y va a estar allí para siempre. Sin embargo, al analizar con estricto detalle, nos damos cuenta pues, de que el universo cambia continuamente, que varios de los eventos naturales más violentos que podamos observar ocurren allí y que el destino de este universo podría estar determinado por fenómenos físicos que ni siquiera comprendemos todavía muy bien. Un ejemplo de fenómenos muy activos en nuestro universo es la formación estelar. Por ejemplo, solo un ejemplo aquí, me desvío un poco del tema, pero es importante ver uno de estos fenómenos maravillosos. Y lo que ustedes ven en las imágenes son las nubes extensas y masivas de gas molecular que pueden colapsar para formar nuevas estrellas y por lo cual se les denomina así regiones de formación estelar. La imagen de arriba corresponde a la nebulosa del Águila que está dentro de nuestra galaxia y la de abajo a los denominados pilares de la creación dentro de esa nebulosa. Allí cada puntito en violeta o en azul corresponde a estrellas nuevas, por lo que es casi que una guardería de estrellas. Estas estrellitas jóvenes son muy masivas y con temperaturas lo suficientemente altas por lo que emiten rayos ultravioleta que ionizan el medio y producen esos colores en el polvo y en el gas que las rodea. Esas nubes moleculares son regiones de gas primordial, principalmente hidrógeno, al interior de las galaxias con una densidad que es lo suficientemente alta y la temperatura lo suficientemente baja como para que exista el hidrógeno neutro, el que denominamos en astronomía el H2, y con el cual se forman las nuevas estrellas. Sin embargo, aunque parece que las estrellas se formaran, que nacen y mueren en un ciclo que es aparentemente interminable, pues no es así. Por ejemplo, la Vía Láctea. Miremos aquí, esta es una galaxia espiral, nuestra galaxia, con alrededor de 200.000 años luz de diámetro y que contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Nuestro sistema solar se encuentra localizado más o menos por aquí, a una distancia de 26.000 años luz del centro de la galaxia, y todas las estrellas que nosotros podemos observar o contar a simple vista, digámoslo así, alrededor de unas 2.500, están localizados dentro de esa esferita de un radio de 5.000 años luz del radio, centrado en nuestro Sol, ¿no? Que está por ahí donde está apuntando la flechita. Recordarles que un año luz es la distancia que viajaría la luz en un año. Así que imagínense, siendo la luz muy rápida,
pues que tarde 5.000 años luz, eso es una distancia enorme, ¿no? Pero no tan enorme como las que iremos llegando poco a poco. Una pregunta interesante que uno podría hacerse es ¿cuántas estrellas creen que nacen aquí cada año? ¿Miles o millones? Pues la respuesta lo sorprenderá, porque es alrededor de 3 estrellas por año. Y es una tasa de formación relativamente baja, ¿cierto? Pensando en las dimensiones de la galaxia que estamos considerando. Fíjense que alrededor del 95% de todas las estrellas que alguna vez existirán en el universo ya han nacido. Y se dice que nosotros estamos viviendo justo al final de la era de la formación estelar. Justo ahora estamos en el principio del fin del universo tal como lo conocemos y la formación estelar será un fenómeno que irá decayendo con el tiempo. Aquí tenemos, bueno, no todo lo que observamos en el cielo son estrellas de nuestra galaxia, sino que también observamos otras galaxias. Estas son, por una definición genérica, pues un conjunto de estrellas, nubes de gas, polvo cósmico, planetas, cuerpos menores, materia oscura y todo unido por la gravedad. Existen básicamente 4 tipos de galaxias, es decir, hay clasificaciones mucho más complejas, pero básicamente vamos a hablar de 4 tipos de galaxias. Estos son las espirales, voy a tomar mi puntero, las espirales que están acá arriba, las lenticulares, las elípticas y las irregulares. Las espirales se caracterizan, estas de aquí, por tener un disco prominente y una estructura con brazos espirales en ese disco, así como un abultamiento central por aquí, que es muy brillante. Las lenticulares poseen un disco y un abultamiento central, al igual que estas, pero no tienen brazos espirales. Las elípticas, que son estas de acá, no tienen ninguna estructura particular interna, solo son esferoides luminosos. Y estas irregulares, por último, pues no tienen ni una estructura ni una simetría definida. Noten los contrastes de color entre los tipos de galaxias. Por ejemplo, se aprecian más azules estas dos, las espirales irregulares, y más blanco o amarillo estas dos, es decir, las elípticas y lenticulares. Esto no es por casualidad y la verdad tiene que ver con la población de estrellas al interior de las galaxias, así como con la presencia de gas y polvo. Por ejemplo, las espirales irregulares, estas dos, espirales irregulares, generalmente tienen mucho polvo interestelar, gas molecular y una fracción alta de estrellas jóvenes. Mientras que las elípticas y las lenticulares, estas dos en diagonal, tienen una fracción mayor de estrellas viejas y están casi desprovistas de gas molecular. Esto que vemos aquí son los espectros de la galaxia y a partir de la luz que nos llega de cada una de ellas es posible observar esos espectros, ¿no? Y fíjense que correlacionan muy bien con el tipo de las galaxias que los emiten. ¿Qué es un espectro óptico? Básicamente es un diagrama que nos muestra la cantidad de luz que hay de determinado color. Supongamos que cada uno de estos pedacitos es un color distinto, entonces nos está mostrando cuánta cantidad de luz hay en eso. En realidad hablamos de longitudes de onda. Por ejemplo, fíjense los espectros de las galaxias elípticas y lenticulares, que son estas dos que están acá arriba, pues poseen muchas líneas de absorción, es decir, estos picos hacia abajo que se alcanzan a apreciar, ¿no? Estos picos hacia abajo. Esas líneas son características de la atmósfera de la población estelar que poseen. Les explico. Resulta que algunas bandas de luz que salen del interior de las estrellas son absorbidas por la propia atmósfera de las estrellas y por eso, como las absorben, entonces aparece un pico decayendo hacia abajo, ¿no? En el espectro. Pero por otro lado, las espirales, que sería esta de aquí y las dos de abajo, además de tener líneas de absorción como las anteriores y por las mismas razones, poseen picos hacia arriba, como pueden observarlo aquí, picos hacia arriba. Esos picos se llaman líneas de emisión y esas son características del gas que poseen. Los gases excitados, es decir, cuando, por ejemplo, sobrecalentamos un gas, ellos en lugar de absorber luz, emiten esa luz en forma de líneas espectrales. Y note, por ejemplo, cómo los espectros de las galaxias irregulares son más llenos de picos, porque están más llenas de gas. Entonces, su apariencia es parecida a la de un gas, ¿no?
Y además que estas estrellitas de acá están llenas de, estas galaxias de acá, desde las espirales hasta estas irregulares, están llenas de estrellas jóvenes, como los hablé anteriormente, supermasivas y que emiten radiación que puede ionizar el gas, excitarlo y generar estos picos de emisión. Este es un diagrama que nos muestra un efecto que ocurre en las ondas de luz. Esto es un espectro, igualito como los vemos acá, con sus líneas de absorción. Y resulta que al igual que ocurre con las ondas del sonido, como cuando pasa un auto a alta velocidad y pasa pitando, pues escuchamos una distorsión progresiva del sonido, ¿no? Que va como de agudo a grave. Ese efecto, conocido como el efecto Doppler, también se presenta en las ondas de luz. De modo que si una fuente de luz se aleja de nosotros, pues nosotros la vamos a observar más roja, y si una fuente de luz se acerca a nosotros, pues nosotros la vamos a observar más azul. El corrimiento al rojo también se puede esquematizar como nosotros al final lo que vemos de una galaxia, por ejemplo, son sus espectros, ¿no? Entonces vemos cómo los espectros se corren, es decir, tiene la misma forma, pero está corrido. Y también se puede ver acá, suponiendo que este sea el espectro, como un arco iris, donde aparecen las lineecitas de emisión, entonces uno ve que esas líneas aparecen corridas. Y ese efecto, fíjense bien, ese efecto de corrimiento de las líneas de emisión y absorción es un efecto que aumenta o se ve más a medida que hay mayor velocidad de la fuente relativa al observador, ¿no? En general, la magnitud con la que medimos ese corrimiento se denomina redshift, ¿sí? Aquí solo coloco una formulilla sencilla. Z es la letra con la que lo representamos, pero ese redshift es un observable. ¿Qué quiere decir esto? Que es un parámetro que nosotros podemos obtener directamente por la observación solo al hacer pasar la luz de las galaxias a través de un instrumento denominado el espectrógrafo. Este parámetro está íntimamente relacionado con la velocidad radial de las galaxias, es decir, con la velocidad que nosotros medimos en la dirección en que las vemos. Y por eso decimos que es una medida indirecta de la velocidad. En 1929, Edwin Hubble examinó el espectro de varias galaxias, encontrando que las más lejanas, es decir, las más tenues, mostraban un mayor corrimiento al rojo. O sea, el efecto se veía más pronunciado en esas, que las más cercanas, ¿no? Entonces, es decir, como que cuanto más lejos está una la galaxia, a mayor velocidad se aleja de nosotros, dado que el redshift es una medida de esa velocidad con la que las galaxias se retroceden, ¿no? O se alejan de nosotros. Esta correlación entre la velocidad y la distancia, determinada por Hubble con los datos observacionales de su momento, tiene una forma lineal, como se puede apreciar aquí en esta gráfica extraída del artículo original, y cuya constante de proporcionalidad es la famosa constante de Hubble, que es un parámetro cosmológico importante, especialmente para determinar la escala del universo. De esta manera, el redshift pasa a tener en astrofísica un significado de distancia, porque ya sabemos, el redshift es un efecto sobre los espectros, pero ese efecto está relacionado con la velocidad, y además Hubble determinó que la velocidad está relacionada con la distancia, así que hay una cadena de consecuencias que nos llevan a relacionar el espectro con la distancia. Entonces, como la luz, de esta manera, digamos, es que ese redshift, esa medida observacional que nosotros tomamos a partir de los espectros, pues tiene un significado de distancia, ¿no? Y además de forma de tiempo pasado. ¿Cómo es esto? Es que ustedes saben que la velocidad de la luz es muy rápida, pero es finita. Es decir, que la luz tarda más en llegar desde objetos más lejanos. Y así, dado ese retraso de la luz, pues a mayor redshift, es decir, los objetos que están más lejos, pues estamos viendo objetos que están más en el pasado. Es curioso porque mientras los astrólogos que engañan diciendo que ven el futuro en el cielo, los astrofísicos sabemos que en realidad lo que observamos es el pasado. Es decir, vemos las cosas como fueron antes. Siguiendo, si nosotros ignoramos aquellas velocidades del movimiento propio de las galaxias a través del espacio, que son relativamente pequeñas, y solo consideramos las velocidades radiales que Hubble observó, se puede concluir que no son las galaxias las que se mueven respecto a otras según esa ley lineal,
sino que es el propio espacio entre ellas el que se expande y las arrastra en el proceso. A partir de la medición de los redshifts, Hubble determinó que el universo está en expansión, pues las distancias se alejan, las galaxias distantes se alejan entre sí, de modo que la distancia física, la distancia real entre ellas, incrementa con el tiempo. Además, esto no es solo una observación, también muchas teorías, como por ejemplo la teoría general de la relatividad de Einstein, está en acuerdo con la observación, pues establece que el espacio es dinámico y debe expandirse. El cambio en la tonalidad de la luz roja se produce porque las longitudes de onda, que las podemos representar así como unas onditas, así como esta imagen que está aquí, pues esas longitudes de onda de los fotones se estiran cuando el universo se expande, y este fenómeno es una especie de Doppler cosmológico. La expansión se observa igual en todas las direcciones. Decimos entonces que ocurre de una manera isotrópica y centrada en cualquier punto. Es decir, no hay un centro único de expansión. La expansión ocurre desde todos los puntos en la misma forma. Una expansión con estas características solo puede ocurrir si la ley con la que se describe es del tipo Hubble, es decir, si hay una relación lineal entre la velocidad y la distancia. Fíjense en esta imagen de aquí, es algo curioso. El astrónomo Ned Gright hizo un ejercicio computacional donde puso a expandir una foto de su rostro en función de varias leyes de expansión respecto a un punto ubicado en el centro de la imagen. Y los resultados fueron estos. Miren, el primero es con una ley de velocidad constante, entonces distorsiona la imagen. El segundo es con una ley tipo Hubble, es decir, una relación lineal entre velocidad y distancia, y no se distorsiona la imagen. Y el segundo es con una ley cuadrática, es decir, la velocidad en términos de la distancia al cuadrado, y también se distorsiona la imagen. Entonces, la única expansión que no distorsiona la imagen es la relación lineal, que está muy en acuerdo con lo que observamos y con el principio cosmológico. Acto seguido, entonces, tenemos por aquí que varias teorías predicen la ley de Hubble a velocidades bajas. Es decir, predicen esa relación lineal que se puede apreciar aquí en este pedacillo. Varias teorías, la teoría lineal, general de la relatividad, la especial, todas concuerdan a velocidades bajas, ¿no? Es decir, hasta ciertas distancias. La relatividad especial, por ejemplo, pone un límite. Fíjense aquí en c es la velocidad de la luz, entonces pone un límite, es decir, las velocidades no sobrepasan esa velocidad. Sin embargo, en la relatividad general no aparece esa restricción, pues no son las galaxias las que se mueven a través del espacio, sino que es el espacio mismo el que se expande y, ya sabemos, va arrastrando todo lo que hay ahí a su alrededor. Así que puede hacerlo más rápido que la velocidad de la luz si quiere, porque no hay restricciones físicas en términos de velocidad para este fenómeno. Por lo que convencionalmente no estamos acostumbrados a realizar, o no son necesarias esas correcciones relativistas para altos redshifts, ¿sí? Porque muchas personas dicen, pero ¿cómo que hay galaxias que pueden moverse más rápido que la velocidad de la luz? Entonces recordarles, sí puede ocurrir este fenómeno, solo que no es la galaxia la que se mueve. Por eso no contradice la teoría especial de la relatividad, sino que es el espacio mismo el que se expande, y las propiedades del espacio no están restrictas por la teoría especial. Con base en todos los principios y la teoría general de la relatividad, pues hemos podido establecer el modelo estándar con el cual describimos e interpretamos los resultados observacionales sobre el universo. Este modelo tiene una fuerte dependencia sobre los constituyentes del universo, que podemos básicamente describirlos como que son materia oscura, materia bariónica, es decir, la que podemos observar, y energía oscura, ¿no? Que solo interacciona. Bueno, vamos a continuar antes de explicar estas cosillas. En este punto es importante aclarar que hasta donde sabemos, el espacio no cambia sus propiedades cuando se expande, simplemente aparece más espacio. Nuevo espacio se crea constantemente por todos lados. Las galaxias, por ejemplo, son un conjunto de material unido, como dijimos anteriormente, firmemente por la gravedad.
Al igual que nuestros cuerpos, por ejemplo, somos sistemas ligados por fuerzas hidrostáticas como las electrostáticas como las de los átomos que nos constituyen, y por lo tanto nosotros no sentimos esa expansión en nuestras vidas cotidianas, pero sí que lo observamos en todas partes a nuestro alrededor de manera cosmológica. En donde sea que haya espacio vacío del universo, más espacio se crea cada segundo. Entonces, la energía oscura parece ser una propiedad intrínseca del espacio. El espacio vacío tiene más fracción de energía que todo el universo combinado y por tanto nosotros consideramos que es la responsable de causar la expansión del universo. Si las densidades, digamos, las fracciones de estos componentes que tenemos aquí llegasen a cambiar, pues la dinámica del universo se vería afectada. De acuerdo con las mejores mediciones que hemos tenido, por ejemplo, una de ellas del satélite Planck, tenemos alrededor de un 30% de materia y un 70% de energía oscura, ¿sí? En el universo. Entonces, dado metiendo estos componentes en las teorías, pues nosotros podemos predecir, o el modelo estándar predice que nuestro universo se expandirá por siempre. Esta es la curva que tiene los mejores resultados y este es el comportamiento. Anteriormente, por ejemplo, se creía que dada por la gravedad del universo se estaba expandiendo, pero la gravedad iba a hacer que nuevamente colapsara y volviera a concentrar toda la materia. Pero descubrimientos más recientes también han demostrado que la expansión del universo no solo seguirá por siempre, sino que también se acelera. Por ejemplo, en esta gráfica están los resultados del proyecto cosmológico Supernova, que permitieron observaciones a mayores distancias y que mostraron una desviación del comportamiento lineal de la ley de Hubble, lo que demuestra pues que el universo se está expandiendo y de una manera cada vez más rápida. Sin embargo, a pesar de la expansión, existen sistemas más grandes que nuestra galaxia, pero que han logrado unirse gravitacionalmente y mantenerse unidos en el universo. Por ejemplo, lo que ustedes ven ahí es el grupo local. La Vía Láctea no está sola, es decir, nuestra galaxia, sino que junto a nosotros se encuentran las galaxias de Andrómeda, M31, y también se encuentra la galaxia del Triángulo y más de 80 galaxias enanitas que son satélites de la una o de la otra, ¿sí? Y todas constituyen lo que nosotros denominamos el grupo local, que es una región de espacio de unos 10 millones de años luz de diámetro con alrededor de 100 galaxias satélites que constituyen todo nuestro vecindario galáctico. Pero además existen cientos de grupos de galaxias como el nuestro, como el grupo local, y otros cúmulos más grandes que conforman el vecindario de nuestro grupo. Cada puntito en esta imagen que ustedes ven ahí corresponde a una galaxia observada y haciendo uso pues de algunas cuentitas matemáticas de transformaciones de coordenadas podemos hacer una reconstrucción tridimensional de lo que denominamos nuestro supercúmulo local o el supercúmulo de Virgo. Las siguientes son fotografías que corresponden al grupo M82. Aquí donde está mi puntero está nuestro grupo local. O sea, ahí está la Vía Láctea y sus compañeritos. Por aquí al lado está el grupo M82, que es el grupo más cercano al nuestro y donde está la galaxia de Boot que les mostré hace unas 5 diapositivas, que es esta. Y la otra de abajo corresponde a una acumulación de galaxias muy grande que en nuestro vecindario que denominamos el cúmulo de Virgo. Miren todo esto. Aquí podemos apreciar con más detalle lo que es el cúmulo de Virgo, el cual está situado a una distancia aproximada de 59 millones de años luz de nuestro grupo. Contiene alrededor de 1.300 galaxias observadas, entre las que se destacan por su brillo. Aquí estaría, por ejemplo, M86 y M84, las galaxias de los ojos, que son unas galaxias espirales distorsionadas porque se están fusionando. Y cómo no mencionar, pues a la famosísima M87, que fue donde por primera vez observamos esta fotografía que vemos aquí de un agujero negro supermasivo, ¿no? En su centro. Y esa galaxia está ubicada en el centro del cúmulo de Virgo. Esta imagen que ven aquí es una observación en rayos X del satélite Rosat en la dirección del cúmulo de Virgo y podemos ver que además de tener un conjunto de galaxias que lo conforman, pues está formado por una emisión extendida que presenta el cúmulo, ¿no? Con un pico central aquí, miren, de brillo,
que corresponde a la galaxia central. Este punto de aquí es esta galaxia central M87. Ese marco rojo que ustedes ven aquí es aproximadamente la vista óptica que tenemos aquí arriba, todo este recuadro. La emisión en rayos X nos indica que los cúmulos no solo están constituidos de galaxias, sino también de gas intergaláctico, que es el responsable de emitir esos rayos X, dado que está muy caliente por la compresión gravitacional, por la alta masa que poseen estos sistemas. Como el cúmulo de Virgo, hay miles de otros cúmulos lejanos y cercanos, identificados bien sea a partir de estudios ópticos, es decir, a través de la luz de las galaxias que los constituyen, o por rayos X a través del gas intergaláctico que emite esos rayos, ¿no? Arriba pueden observar las imágenes en el óptico del cúmulo de Coma, el cúmulo de Perseo, perdón, y el cúmulo de Pandora, respectivamente, así en orden, ¿no? Así en esta dirección. Y abajo, no necesariamente en la misma escala, pero sí el mismo, es decir, el mismo cúmulo, pues sus correspondientes imágenes en rayos X que fueron capturados por los satélites XMM Newton y el Chandra. Como pueden ver, de nuevo se presenta una emisión difusa de rayos X, desde que es el gas intergaláctico, y a partir de esa emisión se puede determinar que la cantidad de ese gas que emite rayos X, supera en masa al de todas las galaxias juntas, en alrededor de un 85% de la materia que está ahí contenida. Los cúmulos, estas estructuras se consideran las estructuras más grandes que han alcanzado el equilibrio en el universo actual. Sus tiempos dinámicos aún son pequeños comparados con la edad del universo. Son estructuras monstruosas, pero sus tiempos dinámicos son pequeños comparados con todo lo que ha recorrido el universo. Y se estima que en general este tipo de estructuras están formados por un 5% de masa estelar luminosa, es decir, galaxias un 5%, ¿no? O estrellas, perdón. Un 80% están hechas de materia oscura y un 15% del gas intracumular o del gas responsable de la emisión en rayos X. De hecho, fue por primera vez en este tipo de estructuras donde Fritz Zwicky descubrió la existencia de materia oscura, aunque no es el único lugar donde este tipo de materia oscura se manifieste. Bueno, y ya que tocamos el tema de la materia oscura, pues vale la pena mencionar un poco la manifestación de este concepto. Esto fue por allá en 1937. Fritz Zwicky, aquí está el físico, publicó un artículo donde aplicó el teorema del virial al cúmulo de Coma. Aquí lo tengo, este es el cúmulo de Coma, obteniendo pruebas de materia no visible. Miren, como resultado aquí está el teorema del virial. Para resumir, como resultado del teorema del virial se obtiene esta formulita que está aquí, ¿sí? Que en términos generales nos dice que la masa que debería tener un sistema de partículas con una velocidad cuadrática media VI al cuadrado, a cierto radio, pues debe tener esta relación. Y esto se cumple para todos los sistemas ligados gravitacionalmente. Básicamente, lo que Zwicky descubrió o demostró fue que la materia que se podía medir a partir de la emisión lumínica no era suficiente para explicar las velocidades tan altas de las galaxias al interior del cúmulo de Coma. Recuerden que las velocidades las podemos medir a través del redshift, es decir, es un parámetro observacional. Así que, si aquí habían mayores velocidades, quería decir que acá al otro lado deberían haber mayor masa, ¿verdad? Entonces, pero no observamos esa masa. Así que debería haber un tipo de masa que no estamos observando. Inicialmente se pensó, bueno, ¿qué tipo de materia debe ser, no? Porque existe materia no visible ópticamente. Les voy a mostrar un ejemplo. Miren esta galaxia de acá. La galaxia que está abajo, es decir, la NSG 6964, a la izquierda está la imagen tal y como lo observamos en el óptico y a la derecha está una imagen que capturamos con con ondas de radio o en frecuencias de radio. Específicamente, en una línea espectral de 21 centímetros del hidrógeno, así se le conoce a esa línea espectral. Sin embargo, aunque es invisible a nuestros ojos, miren, aquí está tal y como la veríamos con un telescopio y aquí con una antena de radio, todo esto es un montón de materia que no estamos viendo, pero está aquí.
este pedacito está contenido justo aquí, porque están a la misma escala. Pero a pesar de que no la vemos con nuestros ojos, es materia que podemos detectar con otro tipo de instrumentos. Es decir, podemos detectar a través de otras longitudes de onda, o sea que sí podemos interactuar con esa radiación. Sin embargo, no era el caso de la materia oscura que nos estaba hablando Vicky. No podíamos, por más que mirásemos hoy en día con rayos X, tampoco los rayos X que muestran un gas que está ahí acumulado, pero ese gas tampoco da cuenta de la cantidad de materia que debe haber para que las velocidades que se observan sean las que son, ¿no? Pero en 1970, Vera Rubin, esta astrónoma que está aquí, analizó las curvas de rotación de las galaxias espirales, es decir, las que se parecen a como estas, mostrando que a medida que nos alejamos, esta es la curva que ella determinó, este es un esquema, no es la original, pero es un esquema, y entonces lo que mostró fue que a medida que nos alejamos del centro de la galaxia, es decir, empezamos por aquí en un lugar central y nos vamos extendiendo hacia las afueras, esto es lo que está diciendo esta curvita, pues dice que la teoría predice la ecuación, la teoría que predice esta ecuación, básicamente esta ecuación es la misma que está arriba, solo que he despejado la velocidad. Entonces nos dice que a medida que nos alejamos, como el radio se hace más grande, la velocidad debería ir decayendo y tenemos esto. Pero observacionalmente nos da la roja. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces nos lleva a pensar que también debe aumentar la masa de acuerdo con esta ecuación. Es la única forma de que al aumentar el radio, la velocidad se mantenga acá arriba constante, quiere decir que estamos aumentando la masa. Pero no hay más masa. Como no hay más masa detectable que la que vemos aquí a través de rayos, de ondas de radio, pues entonces debe existir materia que solo tiene efectos gravitacionales y que no podemos observar a través de ningún tipo de interacción con la radiación, por lo tanto, de nuevo aparece en este escenario la materia oscura, ¿no? Bien, siguiendo con el tema central, el agrupamiento gravitacional pues no se detuvo a escala de los supercúmulos, sino que continuó hacia agrupaciones de orden superior, como los cúmulos de cúmulos, que se denominan supercúmulos de galaxias, como nuestro supercúmulo local. Esta vez, a su vez, está dentro de un complejo. Por aquí está nuestro supercúmulo local, pero miren, hay un complejo más grande que se llama Laniakea, o lo hemos denominado Laniakea, perdón, que en el lenguaje hawaiano este significa cielos inconmensurables. Y pues aquí hay una reconstrucción tridimensional del supercúmulo de Laniakea, donde se puede apreciar nuestro grupo local está aquí, en este puntito, y por aquí está el supercúmulo de Virgo y otros supercúmulos vecinos, ¿no? Los supercúmulos de este tipo alcanzan dimensiones monstruosas del orden de los 100 megaparsecs, es decir, alrededor de 326 millones de años luz. Y asimismo, si seguimos yendo más lejos en observación, encontramos más supercúmulos. Aquí está el supercúmulo de Laniakea que acabamos de ver anteriormente. El supercúmulo más grande que está por ahí sería Shapley, que lo podemos observar. Ahí se ve pequeñito, pero no nos confundamos. Recuerden que estos son estructuras monstruosas, solo que están muy lejos, ¿no? Y estos, a pesar de sus tamaños colosales, no se consideran sistemas estables. Los supercúmulos son las estructuras más grandes y jóvenes del universo y aún están en un proceso de formación y no se les considera sistemas relajados porque no ha habido tiempo suficiente para que se adquiera el equilibrio en estos sistemas. Se cree que varias de estas estructuras no sobrevivan a la expansión que ya sabemos que está acelerándose, ¿no? Si nosotros tomamos rebanaditas del universo, esta es la forma que observamos, como un patrón de nudos y huecos. No hay una observación tipo homogénea, ¿no? Sino que hay huecos, filamentos, ¿no? Se alcanza a observar ahí. Y las simulaciones de N cuerpos que nosotros hacemos a través de nuestros modelos, pues están muy de acuerdo con estas observaciones. Es decir, revelan un tipo de estructura tal cual como lo observamos, por lo que podemos decir que a grosso modo estamos siendo coherentes teóricamente con lo que estamos observando. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el universo observable, que es nuestro límite, y es con un radio aproximado de 14.000 millones de años luz y centrado en nuestra galaxia.
En estos límites de observación tenemos un total estimado de alrededor de 10 millones de supercúmulos. Aquí está la información, voy a leerla rápidamente. 10 millones de supercúmulos, unos 25.000 millones de cúmulos y grupos, unas 350.000 millones de galaxias grandes y unos 7 billones de galaxias pequeñas, además de unos 30.000 trillones de estrellas. Este se denomina el universo observable precisamente porque muchas galaxias ya están fuera de nuestro alcance visual, dada la expansión del universo. Esta expansión implica que hay un horizonte cosmológico a nuestro alrededor. Todo lo que está más allá viaja más rápido respecto a nosotros que la velocidad de la luz. Entonces, todo lo que pasa por ese horizonte está irremediablemente fuera de nuestro alcance para siempre y nunca podremos interactuar con ello. Se estima que alrededor de un 94% de las galaxias que podemos ver hoy ya han pasado ese horizonte y las hemos perdido para siempre, pero podemos verlas gracias a que, aunque la velocidad de la luz es la forma más rápida de viajar por el universo, se necesita un tiempo para ir de un lugar a otro, ¿no? Y precisamente muchas galaxias emitieron su luz cuando estaban más cerca de nosotros y aún no cruzaban el horizonte. Estamos mirando su pasado y vemos sus posiciones antiguas. En cierto sentido, esto es como un gran espectáculo, ya que el universo nos muestra cosas que están fuera de nuestro alcance para siempre. Y cada segundo que pasa de nuestras vidas, alrededor de 60.000 estrellas pasan por el horizonte. Se acabaron los 45 minutos. No sé si pueda terminar, Manuel, o cortamos ahí. Bueno, yo voy a tratar de terminar. Igual ya me quedan solo 2 diapositivas. Mire, de acuerdo con las mediciones que tenemos sobre las velocidades relativas entre la Vía Láctea y Andrómeda, sabemos que las dos galaxias se acercan con una rapidez aproximada de 120 kilómetros por segundo. Esto es alrededor de 432.000 kilómetros por hora. De modo que lo más probable que ocurra es que suframos una fusión, como lo muestra la animación en la parte superior derecha. Esta del lado de acá es una animación de cómo veríamos el cielo nocturno a medida que se van fusionando nuestras dos galaxias, ¿no? Al final han decidido denominarlo Lactómeda o Milkdrómeda a la nueva galaxia que se formará al final. Estas fusiones ya han sido observadas en otros grupos de galaxias, como por ejemplo en el quinteto de Stefan, que es un grupo muy compacto de galaxias que se puede ver en esta fotografía del Hubble, donde las galaxias están muy cercanas ya entre sí, miren aquí, y aparentemente no se tocan, pero al combinar estas imágenes, miren, aquí he superpuesto una imagen de rayos X, se puede apreciar que al menos el gas externo de las galaxias ya empezó a interactuar y se pueden ver las estelas, ¿no? Aquí como producto de esos efectos de marea gravitacional. Otros grupos pequeños, en lugar de fusionarse, serán acretados o serán consumidos por cúmulos grandes, ¿no? En estos cúmulos ya adquirirán, como ya saben, son sistemas que se virializan. Aquí tienen velocidades más altas y como las velocidades de las galaxias son más altas ahí, entonces los tiempos de interacción son más pequeños. Por lo tanto, la probabilidad de que las galaxias se fusionen dentro de los cúmulos es más baja, ¿no? Entonces, estos sistemas se relajan dinámicamente y pueden sobrevivir a la expansión. Para el caso de los supercúmulos, no corren con esa suerte. Solo los supercúmulos más densos podrán sobrevivir a la expansión porque empezará a arrastrar todas las galaxias que hayan ahí. Y entonces, pues a escala de los supercúmulos, solo los que tengan estructuras más densas, como por ejemplo el supercúmulo de Shapley, que ya están muy juntas las partes, son los que se sobrevivirán a ese desgarre de la expansión y se convertirán en universos islas supergigantes, ¿no? Claro que pueden quedar en universos islas pequeños, como una sola galaxia por ahí bailando libre en el cosmos, ¿no? ¿Qué más? Pues de hecho, pues se cree que nuestro propio supercúmulo de la Laniakea no sobrevivirá a la expansión, sino que será desgarrado y varias de las partes tomarán caminos separados, ¿no? Algunos nos iremos a Shapley, otros a Coma, otros a Perseo Piscis, como muestran las imágenes de estos campos de velocidad que reveló el estudio de Courtois del 2013. Aquí las zonas rojas y amarillas son las de densidad alta, media y las azules, los vacíos cósmicos de baja densidad. En lo que nuestro grupo local respecta, nosotros tenemos una dirección preferente hacia el gran atractor,
pero este a su vez se va hacia el supercúmulo de Shapley, por lo que lo más probable es que hoy en día formamos parte de la Niequea, pero mañana formaremos parte del supercúmulo de Shapley, algo así como un transbordo cósmico, ¿no? Bueno, y para finalizar, pues sea cual sea la porción del universo en la que quedemos, como galaxia aislada dentro de un cúmulo o formando parte del core de otro supercúmulo, después de un tiempo, las civilizaciones que sobrevivan a esta expansión jamás sabrán cómo fue el universo antes de eso, ni tampoco sabrán mucho de lo que pasará. Justo ahora vivimos en una era fantástica porque el universo nos ha permitido ver el pasado, pero también su futuro más probable. Un ser, por ejemplo, que nazca en un futuro lejano en Lactómeda, pensará que el universo consiste en nada más que su propia galaxia o en su defecto en su propio supercúmulo, si es que nos ligamos a alguno. Y cuando miren lejos en el espacio vacío, solo verán más vacío y oscuridad. No verán la radiación cósmica de fondo y no podrán aprender sobre el Big Bang. Y es posible que no tengan forma de saber lo que sabemos hoy en día. Es decir, la naturaleza del universo en expansión, cuándo comenzó y cuándo terminará, y podrían pensar que el universo es estático y eterno como lo pensaban alguna vez en la antigüedad. Muchas gracias por su atención, entonces quedo atento a las preguntas. Muchas gracias a ti, Johan. Muy, muy interesante tu charla. Sí, por aquí tenemos dos preguntitas, te las voy a leer. Sí, la primera nos dice, ¿qué hace falta para expandir las fronteras del universo observable? Bueno, Manuel, esta es una discusión bien interesante y bien grande que muchos cosmólogos tienen, ¿no? Por ejemplo, muchos piensan que la llegada de nueva instrumentación, cada vez más refinada, con una alta tecnología, nos va a permitir ver mucho más allá de lo que nosotros estamos observando ahora. Realmente, siendo un poquito pesimista, pero muy realista basado en lo que sabemos, es que ya estamos en la frontera del universo, observable. Eso no quiere decir que el universo no siga más para allá. No, no estoy diciendo eso. Es el universo observable, es decir, llegamos a las fronteras no tecnológicas, sino las fronteras físicas, porque es que todo lo que está más allá del universo observable viaja más rápido de la velocidad de la luz y para nosotros es imposible acceder a información que viaje más rápido a la velocidad de la luz. Entonces, sencillamente no va a poder llegar, ¿sí? Entonces, es una limitación de la propia naturaleza más que una limitación tecnológica. Digamos, si superamos las limitaciones tecnológicas, lo que vamos a ver es más con detalle esa frontera, ¿sí? Y vamos a poder predecir y observar y analizar un montón de cosas a ese nivel, pero no es que podamos prolongar más nuestro punto de visión. Tal vez si en algún momento, siendo así ahora optimista y llevados al nivel de la ciencia ficción, si en algún momento podemos encontrar una forma de viajar de un punto al otro del universo, ¿no? Entonces llegaríamos a la frontera del universo y ahora en esa frontera podemos observar lo que está más allá, ¿verdad? Pero la respuesta es, ¿qué observaremos cuando estemos más allá? Pues lo que creemos es que vamos a observar exactamente lo mismo. O sea, una estructura muy parecida a la que observamos desde aquí. Okay. Nosotros podríamos en este momento ser la frontera de otra civilización que nos está observando desde otro lado. Muy bien. Al colisionar dos galaxias, cada una pierde energía debido a la iteración gravitacional que hay entre ellas. Dicho razonamiento disipa la energía. ¿Qué pasa con dicha energía de dos galaxias que colisionan? Bueno, esa pregunta es un poco capciosa, ¿no? Porque, digamos, uno podría tratar de resolverla desde el punto de vista de la mirada de un físico y de un astrónomo. Entonces, si suponemos a las dos galaxias como aisladas de todo, ¿no? Entonces nosotros como físicos tenemos que apelar al principio de la conservación de la energía. Entonces, la interacción que ocurra, no importa lo que ocurra, la energía debe conservarse, o sea que en algún punto debe estar, ¿no? Por lo general, lo que ocurre en esa pérdida de energía, esa forma de disipar energía, es que mientras se estabiliza, el sistema debe llegar a niveles más bajos de energía y lo que debe hacer entonces, en apelación a ese principio de conservación de la energía, debe liberar energía al entorno para lograr estabilizarse.
La manera más común, bueno, al menos de las que yo he estudiado, a través de lo cual lo hacen, es liberando estrellas. Entonces muchas estrellas salen disparadas, salen con energía cinética y se llevan parte de la energía del sistema. Entonces el sistema va perdiendo energía y se va relajando dinámicamente hasta que forma una estructura estable. Al menos esa es la única respuesta que conozco para este caso. Muy bien, Johan. ¿Algún comentario final que nos quieras dar? No, pues decirles que bastante interesante este ciclo de conferencias. Me gusta mucho, aprecio mucho que la universidad haga este tipo de actividades, que nos tome en cuenta, invitar a la comunidad que nos está escuchando, de estudiantes, bien sea estudiantes de la UG o personas de afuera, decirles que tenemos un observatorio en la universidad, en la sede central, ¿no? En la azotea, que pueden ir, que pueden despertar el interés por este tipo de cosas. Ahí, bien sea la persona que está al cargo, los docentes, los técnicos o los estudiantes, estaremos atentos a resolver sus dudas, sus inquietudes, ¿no? Y a compartir un rato agradable. Se hacen muchos eventos ahí, entonces nomás hay que estar pendiente de las cuestiones y agradecerles a ustedes por el espacio, ¿no? Que está muy interesante. Sí, sí, pues hay que decirle a la comunidad universitaria que se acerque, ¿no? Sí, señor, sí, sí. Muy bien. No, pues, Johan, te agradecemos tu participación. Esperemos verte por aquí pronto y un saludo. Ok, muchas gracias, Manuel, que estén muy bien y un saludo para todos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.